Buenas noches, soy Alejandro Botero, soy de la Universidad Compensar, estoy estudiando Ingeniería de Sistemas y vengo a explicar sobre MySQL. Empezamos. Hay 5 características de MySQL: DDL, DML, DSL, TSL y DQL. Empezamos con DDL. Bueno, este programa se utiliza para definir y gestionar estructuras de una base de datos. Los comandos de DDL permiten a los usuarios crear, modificar y eliminar objetos de una base de datos, tales como tablas, índices y esquemas. DDL se caracteriza por 3 comandos en específico: create, que se utiliza para crear objetos de una base de datos; alter, se utiliza para modificar la estructura de objetos existentes en la base de datos; y drop se utiliza para eliminar objetos de la base de datos. Con esto podemos seguir con DML. Se utiliza este programa para gestionar los datos de los objetos definidos por DDL, como tablas y vistas. Los comandos DML permiten a los usuarios realizar operaciones de inserción, actualización, eliminación y consultas de datos de la base de datos. Este programa se divide en 4 comandos, los más utilizados. El primero es insert, que se utiliza para agregar nuevas filas a una tabla. Update se utiliza para modificar los datos existentes de una tabla. Delete se utiliza para eliminar filas de una tabla. Y select se utiliza para consultar y recuperar datos de una o de más tablas. Podemos seguir con DSL. Este programa se utiliza para controlar el acceso a los datos de una base de datos. Los comandos DSL permiten a los administradores de base de datos gestionar los permisos y la seguridad, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan realizar determinadas acciones sobre los datos y los objetos de la base de datos. En este programa se dividen en 2 comandos y son los más utilizados de este programa, que son grant, se utiliza para otorgar permisos a los usuarios o roles para realizar acciones específicas en la base de datos; y revoke, este comando se utiliza para retirar permisos previamente otorgados a los usuarios o roles. Seguimos a explicar TCL. Este programa son secuencias de operaciones de SQL que se ejecutan como una unidad lógica, asegurando que se completen todas las operaciones con éxito o que ninguna de ellas se aplique en caso de error, manteniendo así la integridad de los datos de una base de datos. Y seguimos con DQL. Este programa se centra en la consulta y recuperación de datos de una base de datos. El principal comando de este programa DQL es select, que ya lo dijimos para que funciona en anterior diapositiva. Bueno, el cual este programa se utiliza para realizar consultas sobre datos almacenados, permitiendo extraer información específica según los criterios establecidos. Bueno, esta es mi exposición sobre el programa MySQL. Espero que hayan entendido y muchas gracias.
y ahí cortas